Estaba en la pasarela de la sala de control, con el calor de las unidades de procesamiento subiendo como un horno bajo mis pies, mientras el dueño me entregaba una carta de despido. Se rió, pensando que acababa de ahorrarle algo de dinero a la empresa. No se dio cuenta de que estaba parado sobre una bomba de tiempo química que solo yo sabía cómo desactivar. Así que, en lugar de suplicar, corté los controles SCADA y convertí su herencia en el pisapapeles más caro del mundo. Mi nombre es Braulio Torres, tengo 48 años y he mantenido en funcionamiento la refinería petrolera del Golfo durante 25 años. Uno no solo trabaja en una refinería, sobrevive a ella. Cada día, estás bailando con químicos que podrían matarte de una docena de formas diferentes. El olor a azufre e hidrocarburos se te mete en la ropa, en el pelo, en el alma. Pero paga las facturas y, en mi caso, se suponía que pagaría la carrera de ingeniería de mi hijo y los tratamientos médicos de mi esposa. Durante 25 años, había sobrevivido a este lugar. Conocía su ritmo como conocía los latidos de mi propio corazón, el zumbido constante de las unidades de destilación, el siseo de las válvulas de vapor y el profundo estruendo de la torre principal de procesamiento que se erigía en el centro de todo como un gigante hambriento. Era un martes por la mañana, y la temperatura ambiente ya se acercaba a los 35 grados Celsius. Me limpié el sudor y la suciedad de la frente con un trapo que había sido blanco cuando lo compré, pero que ahora era permanentemente gris. La presión se mantiene estable en 850, Braulio, dijo Tadeo desde la cabina de control de la grúa, 12 metros por encima de mí. Tadeo era buena gente, callado y cuidadoso, respetuoso del peligro con el que vivíamos cada día. Era uno de los pocos jóvenes que realmente escuchaba cuando los veteranos hablaban de seguridad. Copiado, Tadeo, respondí, con la voz áspera por respirar vapores petroquímicos durante 25 años. Manténla estable. Tenemos 200 toneladas de sopa volátil cocinándose ahí dentro. Si el flujo se detiene por más de 15 minutos, perdemos todo el lote. Caminé por el perímetro de la unidad principal de destilación. Era una enorme torre de acero, de 24 metros de altura, que brillaba con el espejismo de calor de las reacciones químicas en su interior. Petróleo crudo, aditivos y catalizadores se procesaban a casi 430 grados Celsius. Era un caos controlado, y mi trabajo era mantenerlo así. No era solo un supervisor de turno, era el gerente de operaciones de la planta. Conocía cada válvula, cada sensor, cada tornillo de esta instalación. Sabía que la estación de bombeo 3 tenía una ligera vibración cuando la humedad superaba el 80%. Sabía que la torre de enfriamiento hacía un sonido diferente cuando se acercaba una tormenta. Pero últimamente, la atmósfera había cambiado. El aire se sentía más pesado, y no era solo por el clima. Don Ramiro Vargas, el fundador, había muerto hacía 8 meses. Era duro pero justo. Entendía que recortar gastos en una refinería podía matar gente. Su sobrino, Javier Vargas, no entendía nada más que los informes trimestrales. Javier había heredado la empresa e inmediatamente comenzó a traer consultores, expertos en eficiencia, gente que pensaba que dirigir una refinería era como administrar una cafetería. Miré hacia las oficinas con aire acondicionado que daban a la planta. A través del cristal tintado, podía ver figuras en traje, con las manos limpias, gente que pensaba que los productos derivados del petróleo se hacían haciendo clic en botones en hojas de cálculo. La llamaban la Torre de Marfil. Nosotros la llamábamos de otra manera. Braulio, dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta para ver a Sofía, nuestra nueva oficial de cumplimiento de seguridad. Era joven, ambiciosa y llevaba su portapapeles como si fuera un arma. Su casco parecía no haber desviado nunca nada más duro que las luces fluorescentes de la oficina. Tenemos que hablar sobre los protocolos de emergencia en la unidad 7, dijo, sin mirarme a los ojos. Hay algunas irregularidades en los registros de mantenimiento. Los protocolos están bien, Sofía, dije, señalando hacia el panel de control principal. Revisé personalmente cada válvula de seguridad la semana pasada. Todas están dentro de las especificaciones. Mi informe dice lo contrario, murmuró, garabateando algo. Sus manos temblaban ligeramente. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la Torre de Marfil. Esa sensación de malestar me golpeó el estómago.
Cuando has trabajado en la industria durante 25 años, desarrollas un sexto sentido para los problemas. Por lo general, es una alarma de presión o el olor a algo quemándose. Hoy, la señal de advertencia era Sofía actuando como si hubiera visto un fantasma. Solo arregla lo que haya que arreglar, Braulio, dijo, retrocediendo. Y ten mucho cuidado hoy. Se alejó rápidamente, casi corriendo. La vi irse, con una sensación fría instalándose en mis entrañas que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la mañana. Algo andaba mal. La planta era ruidosa, gritando con el estruendo industrial, pero de repente me sentí muy solo. Miré mi reloj, 10:15 de la mañana. La unidad principal estaba en su punto máximo de procesamiento. El sistema SCADA gestionaba automáticamente los caudales, los controles de temperatura y las proporciones de mezcla química. Todo funcionaba sin problemas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi esposa, Luisa: hoy llegó la factura de la colegiatura de Marcos. 306.000 pesos por el semestre de otoño. Espero que tu reunión con la gerencia vaya bien. Mi estómago se contrajo. Luisa llevaba 2 años luchando contra el cáncer. Los tratamientos eran caros, incluso con seguro. Marcos empezaba su carrera de ingeniería en la UNAM el mes que viene. Un chico listo, quería seguir mis pasos pero hacerlo bien, obtener la educación que yo nunca tuve. Entre las facturas médicas de Luisa y los costos universitarios de Marcos, necesitábamos cada centavo de mi pensión y mis beneficios. La citación llegó 15 minutos después. El intercomunicador crepitó por encima del rugido de las unidades de procesamiento. Braulio Torres, preséntese en la pasarela de la sala de control inmediatamente. Braulio Torres a la pasarela. No a la oficina. A la pasarela. El puente de metal que pasaba directamente sobre la unidad principal de destilación. Era el lugar más ruidoso, caluroso y peligroso de toda la instalación. Nadie celebraba reuniones allí a menos que quisiera privacidad o quisiera intimidar a alguien. Miré hacia arriba a través de la rejilla metálica. De pie en la pasarela, a 18 metros de altura, había 2 figuras recortadas contra el cielo de la mañana. Incluso desde esa distancia, reconocí el corte caro de un traje italiano. Javier Vargas. A su lado estaba su primo, Daniel Vargas, un hombre que había sido nombrado director de eficiencia a pesar de no haber trabajado nunca un día fuera de una oficina con aire acondicionado. Tadeo, ¿estás viendo esto? Le dije, tocando mi auricular. Los veo, jefe, respondió Tadeo desde la cabina de su grúa, con voz baja. Te están mirando como si fueran niños observando un hormiguero. Cuídate la espalda. Mantén esa grúa firme, Tadeo. No dejes que nada se desvíe mientras no estoy. Comencé a subir. Las escaleras eran empinadas, hechas de acero diamantado que resonaba bajo mis botas de trabajo. Cada escalón me llevaba más alto, hacia el calor creciente y los vapores químicos. En el segundo tramo, el aire era espeso y sabía a compuestos de azufre. En el tercer tramo, la temperatura había subido 15 grados. Me dolían las rodillas. A los 48 años, mi cuerpo era un mapa de 25 años en la industria pesada, cicatrices de quemaduras, marcas de cortes y articulaciones que protestaban cada mañana. Me había perdido aniversarios, cumpleaños y obras de teatro escolares para mantener este lugar en funcionamiento. Había salvado esta instalación de fallos de equipos, derrames químicos y ejecutivos que recortaban costos y pensaban que el equipo de seguridad era demasiado caro. Había dormido en la sala de descanso durante el huracán Gilberto para asegurarme de que los sistemas de emergencia permanecieran en línea. Y ahora querían desecharme como un filtro usado. Llegué al rellano superior y pisé la pasarela. El calor aquí arriba era aplastante, presionando mi pecho como un peso. Debajo de nosotros, a través de la pesada rejilla, podía ver el brillo anaranjado de los intercambiadores de calor de la unidad de procesamiento. La torre de destilación principal zumbaba con una violencia controlada. Trumum, trumum. El latido del fuego líquido. Javier estaba apoyado en la barandilla de seguridad, con aspecto aburrido. Se cubría la nariz con un pañuelo de seda para bloquear el olor. Daniel estaba tecleando en su tableta, probablemente jugando.
Ninguno de los dos llevaba el equipo de seguridad adecuado. Ni ropa resistente al calor, ni protección respiratoria, ni arneses de seguridad. No tenían ningún respeto por el lugar donde estaban. Braulio, gritó Javier por encima del estruendo industrial. No me ofreció la mano. No sonrió. Gracias por subir. Gran vista desde aquí, ¿no te parece? Javier, asentí, manteniendo la voz firme. Elegiste un lugar infernal para una conversación. Aquí arriba hace casi 50 grados, y esos humos te darán dolor de cabeza en 5 minutos. Nos gusta la vista, sonrió con suficiencia Daniel, finalmente levantando la vista de su pantalla. Tenía la cara blanda de alguien que dormía hasta el mediodía y nunca se saltaba una comida. Realmente te da una perspectiva de nuestros gastos operativos. ¿Hay algún problema con el ciclo de procesamiento? Pregunté, limpiándome el sudor de los ojos. Porque si no, necesito estar ahí abajo supervisando las proporciones de los catalizadores. Estamos en medio de un delicado proceso de separación. Javier se apartó de la barandilla y se acercó, invadiendo mi espacio personal. Olía a colonia cara y a privilegio. El ciclo de procesamiento está bien, Braulio. El problema eres tú. Me tensé. ¿Disculpa? Hemos estado revisando los números, dijo Javier, gesticulando vagamente hacia la planta. Los costos heredados. Las obligaciones de pensión. Las viejas formas de hacer las cosas, su voz tenía esa arrogancia particular de alguien que heredó la riqueza en lugar de ganársela. Las viejas formas son la razón por la que este lugar no ha explotado, dije, bajando el tono de mi voz. Dirijo una operación segura. No hemos tenido un incidente reportable en 3 años. Diriges una operación cara, corrigió Daniel, todavía picoteando su tableta. Y según el informe de seguridad presentado por Sofía esta mañana, también estás dirigiendo una negligente. Sentí que la sangre me subía a la cara. Ese informe es basura. Sofía no distingue una válvula de alivio de presión de un sensor de temperatura. Lleva aquí 6 semanas. Es un documento oficial, dijo Javier, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un papel de tamaño legal doblado. Negligencia grave. Múltiples violaciones de seguridad. Insubordinación, cada palabra fue pronunciada claramente, como si las estuviera saboreando. Miré el papel pero no lo cogí. Sabía lo que era. ¿Me estás despidiendo? ¿Ahora? ¿En medio de un ciclo de procesamiento de 200 toneladas? Javier se rió. Fue un sonido frío que de alguna manera atravesó el ruido industrial. Oh, por favor, Braulio. Está todo automatizado. Se maneja solo. Daniel aquí tiene el manual de operaciones. Miré a Daniel. El chico estaba sudando a través de su camisa, estremeciéndose cada vez que una válvula de vapor estallaba debajo de nosotros. Estaba aterrorizado por las chispas que saltaban de los intercambiadores de calor. No tenía un manual. Apenas tenía el valor para estar donde estaba. No tienen ni idea de lo que están haciendo, les advertí a ambos. Esto no es un videojuego. Son productos químicos industriales bajo presión. Si algo sale mal ahí abajo, la gente muere. Sé exactamente lo que estoy haciendo, dijo Javier. Su sonrisa era cruel, practicada. Estoy recortando costos, me empujó la carta de despido contra el pecho. La agarré instintivamente antes de que pudiera volar y calcinarse con el calor que subía desde abajo. Estás despedido, Braulio, anunció Javier, las palabras agudas y claras a pesar de la cacofonía de la planta química. Con efecto inmediato. Despido por causa justificada, lo que significa. Hizo una pausa, disfrutando claramente de este momento, lo que significa que nos ahorramos tu pensión y tu paquete de indemnización. 25 años de contribuciones, desaparecidos. El mundo pareció detenerse. El rugido de la unidad de destilación se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo. 25 años. Pensé en las facturas de oncología de Luisa, los tratamientos que necesitaba y que el seguro solo cubría parcialmente. Pensé en la colegiatura de Marcos, sus sueños de convertirse en ingeniero.
Pensé en la pequeña casa que habíamos estado pagando, en la jubilación que habíamos estado planeando. Desaparecido en un instante. Robado por un hombre con un traje de 68.000 pesos que sudaba a través de su camisa de diseñador. Me estás despidiendo por causa justificada basándote en un informe fabricado, dije lentamente, mi voz anormalmente tranquila. Basado en la documentación adecuada, dijo Daniel, encontrando finalmente algo de valor. Es todo legal. Nuestros abogados corporativos se aseguraron de ello. Ahora, lárgate de mi pasarela. Javier hizo un gesto despectivo hacia las escaleras. La seguridad te acompañará a la salida. Deja tu identificación, llaves y propiedad de la empresa en el escritorio de abajo. Miré el papel de despido en mi mano. Luego miré hacia abajo a través de la rejilla metálica hacia la unidad principal de procesamiento. 200 toneladas de derivados del petróleo crudo fluyendo a través de un laberinto de tuberías y cámaras de reacción, valorados en millones en productos terminados. En este momento era oro líquido, fluyendo porque el sistema informático SCADA controlaba cada aspecto de la presión, la temperatura y la mezcla química. Si esos controles fallaban, si los sistemas automatizados se desconectaban, todo se apagaría bruscamente. Las reacciones químicas se detendrían a mitad del proceso, y los líquidos en movimiento comenzarían a solidificarse en las tuberías como cemento fraguando en un molde. ¿Quieres que me vaya inmediatamente?, pregunté, mi voz extrañamente tranquila. Ahora mismo, ladró Javier. Fuera de mi refinería. Lo miré una última vez. Ya estaba revisando su teléfono, aburrido de destruir mi vida. No tenía respeto por la física del mundo que había heredado. Pensaba que el dinero era el único poder que importaba. De acuerdo, dije. Me voy. Caminé hacia la estación de control SCADA al final de la pasarela. Era el terminal de anulación de emergencia, un gabinete de acero reforzado que controlaba los principales sistemas automatizados de toda la planta. Dentro había un gran botón rojo bajo una cubierta de seguridad de plástico transparente, etiquetado como anulación del sistema principal, solo para apagado de emergencia. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Daniel, retrocediendo nerviosamente. Podía sentir que algo andaba mal, pero no entendía qué. Apagando mi estación de trabajo, mentí, con la voz completamente tranquila. Procedimiento de seguridad estándar al dejar un turno. Miré a Javier una última vez. Estaba revisando sus mensajes telefónicos, ya aburrido de destruir mi vida. Pensó que despedirme era el final de la historia. No tenía idea de que era solo el principio. Levanté la cubierta de seguridad de plástico. El botón rojo estaba allí, esperando. 25 años de experiencia me decían exactamente lo que sucedería cuando lo presionara. Cada sistema automatizado en la planta se apagaría instantáneamente. Cada bomba, cada válvula de control de flujo, cada sistema de regulación de temperatura se detendría. Los procesos químicos que actualmente fluían como ríos de repente no tendrían a dónde ir. Adiós, Javier, dije. Golpeé con la palma de mi mano el botón de apagado de emergencia. ¡Clac! El sonido fue mecánico y absolutamente final. Debajo de nosotros, el zumbido rítmico de las unidades de procesamiento se detuvo instantáneamente. La vibración en el suelo que había sido constante durante 25 años cesó de repente. El silencio que siguió fue aterrador, no una quietud pacífica, sino el vacío sin aliento donde antes respiraba un monstruo viviente. ¿Qué hiciste?, gritó Javier, girándose bruscamente mientras los sonidos familiares de la planta morían. ¿Por qué se detuvo todo? Me voy, dije, comenzando a bajar las escaleras. Me llevo mi experiencia conmigo. Vuelve a encenderlo, gritó Daniel, señalando el panel de control como si fuera una bomba. No puedo, respondí, sacando mi kit de bloqueo, un pesado candado rojo y una etiqueta de advertencia de mi cinturón. Ya no trabajo aquí, ¿recuerdas? El personal no autorizado no puede operar equipos de seguridad. Política de la empresa. Pasé el candado por el agujero del botón de apagado, bloqueándolo en la posición de apagado. En el mundo industrial, una etiqueta de bloqueo es ley sagrada. Significa no tocar bajo pena de regulaciones federales.
Ese interruptor estaba ahora mecánicamente bloqueado hasta que el dueño de ese candado, yo, decidiera quitarlo. «Dame la llave», exigió Javier, agarrándome del brazo. Miré su mano suave sobre mi camisa de trabajo, y luego su cara de pánico. «Me despediste, Javier. Ya no soy un operador autorizado. Por razones de seguridad, estoy bloqueando esto hasta que encuentres mi reemplazo», me solté el brazo fácilmente. «No querríamos ningún accidente mientras buscas a alguien cualificado», sostuve la pequeña llave de latón en alto y luego la dejé caer en el bolsillo de mi camisa. «Esto es propiedad personal ahora». Javier miró el candado rojo como si fuera una serpiente venenosa. «Estás despedido. No puedes estar aquí». «Me voy», dije. «Pero esta llave se va conmigo». Les di la espalda y empecé a bajar las escaleras. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Cada instinto me gritaba que volviera, desbloqueara el sistema, salvara el proceso. Pero obligué a mis piernas a llevarme hacia la planta. «Si te vas», rugió Javier detrás de mí, «te demandaré por todo lo que tienes». «Te destruiré». Me detuve en lo alto de las escaleras y miré hacia atrás. «Ya me quitaste la pensión, Javier. No puedes robar lo que no tengo». «Pero sí tienes 200 toneladas de productos químicos líquidos en esas tuberías. Te sugiero que encuentres un operador cualificado rápido. Empiezan a ponerse grumosos en unos 20 minutos». Descendí las escaleras paso a paso, escuchando a la refinería morir a mi alrededor. Por lo general, el aire alrededor de las unidades de procesamiento estaba lleno del caos controlado de la producción industrial, vapor siseante, bombas zumbando, el constante rugido de fondo de las reacciones químicas controladas. Ahora los únicos sonidos eran las alarmas de emergencia que comenzaban a sonar y los gritos frenéticos de Javier y Daniel por encima de mí. Cuando llegué a la plataforma de inspección de nivel medio, ya podía ver lo que estaba sucediendo a través del visor. La unidad de destilación principal todavía estaba caliente, pero sin los sistemas de flujo controlados por ordenador, las corrientes químicas comenzaban a acumularse. Los productos del petróleo son bestias quisquillosas. A más de 400 grados, fluyen como el agua. Pero cuando el flujo se detiene, cuando la presión cambia, cuando la distribución de la temperatura se vuelve desigual, empiezan a cambiar. Pude ver una fina película comenzando a formarse en la superficie del líquido en el separador principal, una escoria gris que parecía inofensiva pero que en realidad era el principio del fin. Sin una circulación constante, los compuestos más pesados se estaban asentando. Las fracciones más ligeras se estaban separando. El cuidadoso equilibrio químico que mantenía todo líquido se estaba rompiendo. «Braulio». La voz de Tadeo crepitó en mi auricular. Había bajado de su grúa y estaba de pie en la planta principal, pálido. «Jefe, los medidores de flujo marcan todos 0. Los medidores de temperatura están empezando a dispararse en algunas áreas y a bajar en otras. ¿Qué demonios está pasando?» «Me han despedido, Tadeo», dije, quitándome los guantes de trabajo resistentes al calor mientras llegaba al pie de las escaleras. Javier decidió que ya no necesitaba mis servicios. También me cortó la pensión. La mandíbula de Tadeo cayó. «¿Te despidió? ¿En medio de un ciclo de procesamiento?» «Braulio, el lote se va a solidificar. Si esos productos químicos se endurecen en las tuberías, nunca los sacaremos. La presión por sí sola podría agrietar la torre principal». «Lo sé», dije, arrojando mis guantes sobre un banco de trabajo cercano. «Pero ya no estoy autorizado a arreglarlo», miré hacia la pasarela donde Javier ahora gritaba en su teléfono móvil, probablemente llamando a abogados o consultores o a cualquiera que pudiera decirle cómo deshacer lo que acababa de hacer. «Escúchame con atención, Tadeo. No toques ese bloqueo. Si alguien te ordena cortarlo, diles que no estás certificado para la anulación del sistema de emergencia. No dejes que hagan que esto sea tu culpa». Tadeo asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de lo que estaba sucediendo. «Todo el lote se va a convertir en hormigón, ¿verdad?» «Probablemente», dije. 200 toneladas de esa cosa. Será como intentar cincelar el interior de una montaña. Miré la enorme torre de procesamiento por última vez.
Era una pieza de equipo de 510 millones de pesos, y acababa de darle un diagnóstico terminal. El camino desde la planta de producción hasta el vestuario se sintió como una procesión fúnebre. Detrás de mí, podía oír más alarmas activándose a medida que los sistemas automatizados detectaban las condiciones anormales. El cerebro informático de la planta intentaba averiguar por qué todo se había detenido de repente, pero sin intervención humana, era impotente. Empujé las puertas dobles para entrar al vestuario. Olía a jabón industrial y a café viejo. Fui al casillero 247, había tenido el mismo número durante 15 años. No me apresuré. Quería ser deliberado con esto. Saqué mi foto enmarcada de Luisa y Marcos del estante. Cogí mis botas de trabajo de repuesto. Cogí mi taza de café que decía el papá más o menos del mundo, un regalo del día del padre de Marcos cuando tenía 12 años. Dejé los manuales de la empresa. Dejé los informes de mejora de procesos que había escrito. Dejé las llaves de las áreas de almacenamiento de productos químicos en el banco donde pertenecían. Braulio, me di la vuelta. Antonio el Toro Kowalski, el delegado sindical del personal de planta, estaba en la puerta. Era una montaña de hombre, con las manos permanentemente manchadas de grasa y trabajo. La noticia se está extendiendo rápido. Jerry de mantenimiento le está diciendo a la gente que saboteaste la planta. Jerry se equivoca, dije, cerrando la cremallera de mi bolsa de lona. Fui despedido. Seguí el protocolo de seguridad y bloqueé mi estación antes de irme. Si Javier quiere dirigir la planta, que se las arregle para hacerlo él mismo. Antonio miró mi bolsa y luego mi cara. Pudo ver la ira contenida en mis ojos. ¿De verdad te quitaron la pensión? Cada centavo. Antonio escupió en el suelo de hormigón. 25 años tirados a la basura. Entonces que todo el lugar se convierta en piedra, por mí que me da igual, hizo una pausa. ¿Necesitas que te acompañe a la salida? ¿Para asegurarme de que la seguridad no se ponga estúpida? Puedo arreglármelas solo, Antonio. Pero hazme un favor, mantén al equipo alejado de la unidad 7. Cuando esos productos químicos empiecen a endurecerse, los sensores de presión se van a confundir. El sistema podría intentar forzar el flujo a través de tuberías bloqueadas. Podría reventar algunas juntas. Retiraré a todos, prometió Antonio. Tomaremos un descanso para almorzar muy largo. Mientras caminaba hacia la salida, mi teléfono vibró. Lo saqué y marqué un número que había memorizado hace años. Memo, soy Braulio Torres. Necesito cobrar ese favor. Guillermo Memos Peterson dirigía una pequeña firma de ingeniería forense en el centro. Habíamos servido juntos en un comité de seguridad años atrás, y me debía el haber cubierto los costos de su equipo durante una investigación difícil. Braulio, la voz de Memo sonaba preocupada. Suenas como si acabaras de caminar por el infierno. Salí de un trabajo, corregí. Javier Vargas me despidió hace una hora. A mitad de turno, con 200 toneladas de productos químicos en proceso. ¿Te despidió durante un ciclo? Eso es una locura. Se pone peor. Me quitó la pensión y la indemnización, alegando negligencia. Pero Memo, algo no cuadraba en todo el asunto. Durante las últimas 2 semanas, Javier ha estado obsesionado con el sistema de alivio de presión de emergencia en la unidad 7. ¿Por qué un director ejecutivo se preocuparía por válvulas de seguridad específicas a menos que quisiera que fallaran? Memo se quedó en silencio por un momento. ¿Crees que estaba planeando algo? Creo que necesitaba que me fuera antes de activarlo. Una explosión de gas durante las operaciones normales parecería un fallo del equipo o un error del operador. Pero si yo hubiera estado allí, habría visto venir los picos de presión y habría activado los sistemas de emergencia. Fraude al seguro, dijo Memo. Una instalación grande como esa, probablemente asegurada por, ¿qué?, 850 millones de pesos. Intenta con 1.275 millones de pesos. Y escucha esto, acaba de aumentar la cobertura el mes pasado. Braulio, cuando bloqueaste ese sistema, no solo salvaste tu propia reputación. Podrías haber preservado pruebas.
Si manipuló esas válvulas de alivio y ahora están atrapadas en productos químicos solidificados. No pueden destruir las pruebas sin equipo de minería industrial, terminé. Memo, necesito una abogada. Del tipo que se come a tipos como Javier para desayunar. 3 horas después, estaba sentado en la oficina del centro de Jimena Martínez, especialista en litigios corporativos. Escuchó mi historia, tomó notas detalladas y sonrió como un depredador que ha encontrado una presa fresca. Señor Torres, dijo, si su teoría es correcta, Javier Vargas se encuentra en una posición muy difícil. Para cobrar el seguro por los daños del apagado, tendrá que permitir una investigación forense. Para ocultar pruebas de sabotaje, tendría que deshacerse de alguna manera de 200 toneladas de hormigón químico endurecido sin que nadie se dé cuenta. ¿Podemos obtener una orden judicial para preservar las pruebas? Pregunté. Ya la estoy redactando, dijo, sacando documentos legales. Medida cautelar de emergencia para la preservación de pruebas. Puesta en peligro en el lugar de trabajo y represalias contra denunciantes. Esa masa solidificada está a punto de convertirse en la prueba A. Entregamos los documentos a la mañana siguiente. Javier estaba de pie junto a la unidad 7 con un perito de seguros, gesticulando salvajemente. Cuando me vio acercarme con Jimena y el oficial de justicia, su cara se puso blanca como el papel de impresora. Tú, Siseo. ¿Seguridad? Tóquele y estará bajo custodia federal, dijo Jimena bruscamente. Le entregó a Javier la orden judicial. Esta instalación es ahora la escena de un crimen. La unidad 7 está sellada a la espera de la investigación. ¿Escena de un crimen? Farfulló Javier. Es un fallo mecánico. Es una prueba potencial de fraude al seguro, dijo Memo, presentándose al perito. Tenemos razones para creer que el sistema de alivio de presión fue manipulado antes del apagado de emergencia. El comportamiento del perito de seguros cambió instantáneamente. Nada centra la atención de un investigador de seguros como la posibilidad de fraude. Señor Vargas, voy a suspender todas las reclamaciones a la espera del análisis forense. Tendremos que traer equipo de perforación de núcleos. No puede perforarlo, entró en pánico Javier. Son 200 toneladas de hormigón. El costo sería enorme. Entonces se queda exactamente donde está, dije con calma, como un monumento a su ética empresarial. El equipo de perforación encontró exactamente lo que sospechábamos. 4 válvulas de alivio de presión habían sido puenteadas con anulaciones manuales. Se había cableado un dispositivo incendiario a control remoto en la línea principal de alimentación de gas. El temporizador mostraba que estaba programado para activarse a las 11:45 de la noche del martes siguiente, justo durante las operaciones del turno de noche de mayor actividad. Javier y Daniel fueron arrestados 48 horas después. El banco congeló todos los activos de la empresa a la espera de la investigación penal. La compañía de seguros no solo denegó todas las reclamaciones, sino que presentó una demanda por intento de fraude. 6 meses después, estaba en el mismo estacionamiento viendo la subasta de liquidación de activos. La refinería estaba muerta, pero de alguna manera el silencio se sentía limpio. El equipo que había mantenido estaba siendo vendido a otras instalaciones donde podría encontrar una nueva vida. ¿Cómo estás, Braulio? Preguntó Jimena, acercándose con Memo. Bien, dije honestamente. Mejor que bien, en realidad. El acuerdo judicial había sido sustancial. Restauración completa de la pensión, pago retroactivo con intereses y daños significativos por despido improcedente y represalias contra denunciantes. No era dinero para hacerse rico, pero era suficiente. Marcos estaba terminando su primer semestre en la escuela de ingeniería. Los tratamientos de Luisa iban bien y sus últimas exploraciones parecían prometedoras. ¿Y qué hay de la unidad 7? Pregunté, señalando la enorme torre llena de hormigón. Memo se rió. El municipio la va a conservar como sitio de patrimonio industrial. La llaman la bóveda de las pruebas. Al parecer, es demasiado cara para demolerla y demasiado interesante para ignorarla. Miré la torre por última vez. Mi monumento no intencionado al poder de la experiencia y al peligro de subestimar a la gente trabajadora. Han pasado 2 años.
Javier recibió 8 años en una prisión federal. Daniel cooperó con los fiscales y obtuvo libertad condicional, pero su reputación está destruida. No me jubilé rico, pero me jubilé correctamente. Paso mi tiempo arreglando motores pequeños para los vecinos, pescando con Marcos los fines de semana y llevando a Luisa a sus revisiones. La verdadera lección no es sobre la venganza. Es sobre el respeto. Cuando tratas el conocimiento y la experiencia de las personas como algo desechable, cuando piensas que la pericia es solo un gasto que hay que recortar, estás jugando con fuerzas que no entiendes. Tu pericia es tu poder. Documenta todo. Conoce a tus aliados. Y recuerda, a veces la mejor manera de luchar contra la corrupción no es con abogados o políticos. Es con el conocimiento profesional que nunca podrán quitarte. A veces, el arma más poderosa contra la codicia corporativa no es una demanda o una protesta, es la silenciosa pericia de alguien a quien subestimaron, que se va con las llaves de su reino. Pensaron que estaban despidiendo a un empleado caro, pero en realidad le estaban entregando un arma cargada a la única persona que sabía exactamente dónde apuntar.